Bueno, le damos la bienvenida. Esperemos que puedan ver el video. Esperemos que más adelante lo puedan ver. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a trabajar un poquito rápido debido a que tenemos pues un tema bastante extenso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a trabajar el último, bueno, la parte 2 de los sistemas computacionales estadísticos. Y esto pertenece al tema número 5 en su parte número 2. Así que, bueno, pues nos vamos a ir rápidamente para que pues se puedan alcanzar todos los puntos, porque sí son temas bastante extensos que difícilmente pueden, pues, en 40 minutos, ser abarcados por completos. Y bueno, pues estamos con lo que son los tipos de datos, y dentro de los tipos de datos, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, básicamente los vamos a referir a la parte de la informática y decimos que en informática los tipos de datos especifican la clase de valor que puede almacenar una variable o constante determinado, cómo se interpreta y manipulan los datos. Cuando nosotros tenemos negocios, bueno, tenemos un negocio, este negocio crece y se transforma en una empresa, bueno, pues van a empezar a fluir datos y datos y datos y datos, y esos datos forzosamente tendrán que ser analizados, ser verificados y de alguna otra manera ser analizados. Y en ese sentido, nosotros vamos a establecer que hay diferentes tipos de datos o diferentes clasificaciones de datos, con lo cual nosotros pues pretendemos de alguna otra manera ubicarlos en tiempo y espacio, ¿no? De qué tan importantes son y qué relevancia tienen. En ese sentido, los tipos de datos se clasifican en dos: los tipos de datos simples y los tipos de datos compuestos. Los dos son igual de importantes, los dos son igual de necesarios y los dos se pueden utilizar. Pero decía en el video largo, esto solamente es siempre y cuando tú tengas contacto directo con el consumo. Si tú no tienes contacto directo con el consumo y eres una empresa local, que le vende a otras empresas, pues ahí no es necesario tener tanto número de datos, porque no van a ser referentes, no los vas a necesitar. Y por lo tanto, bueno, pues ahí no sirve como de mucho, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Te va a servir de mucho? No, no creo que te sirva de mucho. Tienes una empresa que tiene un número de operaciones muy altas y quieres analizar los datos de tu consumo, adelante. Datos simples o datos compuestos. Y bueno, pues en ese sentido, tenemos los tipos de datos simples o también llamados primitivos. Y en ese sentido tenemos números que que representan en partes decimales, ¿no? El 10, el menos 5 o el cero. Los flotantes, ¿no? Que representan números en partes decimales. Y los booleanos, que representan valores de verdad, generalmente falsos o verdaderos. Tenemos los números por sus caracteres, que representan letras, símbolos o números individuales; las cadenas de caracteres, lo que se conoce como los strings, que representan secuencias de caracteres; y los números de fecha y hora, que representan valores de fecha y hora específico, ¿no? Y luego tendríamos lo que son los datos compuestos, que aquí tenemos los datos arreglados, ¿no? Que son en inglés los arrays, que son colecciones ordenadas de elementos del mismo tipo. Y yo decía en el video, aquí tú puedes hacer arrays de cualquier tipo de secuencia que tú quieras. No hay limitante, no hay un mínimo, no hay un máximo, no hay ningún problema. Tú puedes agrupar estructuras que tú consideres necesarias o que tú consideres importantes para el desarrollo de tu análisis empresarial, ¿no? Y luego tenemos los números de estructura o de registro, también conocidos, que son conjuntos de datos de diferentes tipos organizados lógicamente. Conjuntos de datos de diferentes tipos. Edad, edad con género, ¿no? Dos tipos que están organizados. Eh, Edad, zona geográfica.
zona geográfica, ingresos, ingresos género, ingresos número de idiomas, ingresos niveles universitarios, niveles prepa, niveles secundarios, niveles truncos, ¿no? Aquí, bueno, pues la única condición es que tú tienes que tomar dos. Si no tomas dos, pues no tiene el mismo sentido, no va a funcionar igual y por lo tanto no vamos a poder construir un conjunto estructurado, que finalmente es lo importante. Después tenemos los números punteros, que son almacenan direcciones de memoria, ¿no? Y aquí cuando hablamos de almacenan direcciones de memoria, bueno, básicamente son empresas que trabajan mucho con lo que nosotros conocemos como las cuentas de correo electrónico, ¿no? Que almacenan direcciones de memoria, ¿no? O en su defecto, lo que nosotros conocemos como los números telefónicos asociados a una cuenta, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo que nosotros hacemos es que a partir de lo que nosotros hagamos, pues vamos a analizar esos elementos. Después tendríamos lo que son las matrices, que son arreglos multidimensionales, ¿no? Que nosotros hacemos para determinar variables como fijas, ¿no? Y luego tenemos las listas, que son las estructuras de datos dinámicas que pueden crecer o decrecer. Y aquí una lista puede ser por nombre, por abecedario, por zona geográfica, por entidad donde tú vives, por partido político, por preferencias electorales, por cualquier dato que tú quieras ordenar, van a estar integrados por listas, ¿no? La lista de alumnos que va a reprobar, etc., etc. Entonces aquí, bueno, pues necesitaríamos enlazar con otro tipo de aplicaciones que sean mucho más determinantes a la hora de capturar datos, ¿no? Y también tenemos los números de archivos, ¿no? Que son colecciones de datos almacenados en dispositivos de almacenamiento, ¿no? Colecciones de datos almacenadas en dispositivos de almacenamiento. Y aquí tendremos paquetes de información que normalmente para las empresas serían por fecha, ¿no? Del 1 de julio al 30 o 31 de julio, entonces desconozco si tiene 30 o 31, al 30 de julio, cuántos datos, cuántos archivos generamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nosotros podemos establecer la dinámica que a nosotros más nos convenga. Luego tenemos lo que pues toda empresa debe tener, ¿no? O que toda empresa va construyendo conforme se va haciendo de clientes, conforme se va haciendo de procesos, que serían lo que son las bases de datos. Y dentro de las bases de datos vamos a tener conjuntos organizados de datos que se pueden consultar y se pueden modificar, ¿no? Aquí, bueno, nuestra base de datos puede ser de proveedores, puede ser de clientes, puede ser de usuarios, puede ser de quejas, puede ser de atención al cliente, puede ser de problemas simples, de problemas complejos, de problemas mayores, ¿no? Puede ser sobre volúmenes de venta, volúmenes de compra, puede ser por tipo de producto, por tipo de forma de pago, etc., ¿no? Aquí en nuestras bases de datos, lo que importa es que siempre estén activas y siempre nos representen pues una buena idea de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O de lo que queremos investigar y esa base de datos se pueda consultar sin mayor problema. Luego ya pasaremos a lo que nosotros consideramos la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo, pues es básica para el almacenamiento de datos y para compilar un montón de datos, ¿no? Porque su principal función es que es una hoja, ¿no? Que normalmente en la hoja de trabajo nosotros la llamamos nuestra hoja de Excel, ¿no? Que generalmente pues se considera una hoja de cálculo. Eh, y donde pues el software que es más poderoso en términos de las hojas de cálculo, pues serían lo que nosotros comúnmente conocemos como Microsoft Excel, que es una de las formas en las que prácticamente todos trabajamos y la que todos deberíamos de conocer y todos deberíamos de usar. Y en ese sentido, a la hoja de trabajo o a la hoja de datos también puede referirse a una hoja de datos dentro de un formulario o una plantilla con espacios para completar información. Cierto, una hoja de Excel te puede hacer una hoja por diferentes circunstancias a través del listado,
pero también te puede aplicar formularios para encontrar cierta información que tú no, que tú necesitas para alguna situación en tu empresa, ¿no? Y en ese sentido, Excel es maravilloso dentro de las fórmulas. Obviamente pues, tienes que tener un poquito de conocimiento y luego pues irlo perfeccionando para que esa información sea muy ágil y muy rápida y sobre todo tenga sentido para ti, ¿no? Porque si al principio, de repente cuando empezamos a usar Excel, decimos, ¿esto qué onda? No lo entiendo, ¿no? Pero todo es cuestión de que te familiarices con el software, ¿no? Y dentro de ese sentido, la hoja de cálculo, ya en una definición más aterrizada a la informática, diríamos que es una herramienta digital que muestra datos en filas y en columnas, ¿no? Y estos datos son bien importantes porque vamos a trabajar bajo dos enfoques, las filas y las columnas. Y a partir de tener filas y columnas, nosotros podemos crear prácticamente todo en datos y en esquemas numéricos para que nos ejecute alguna información. También la hoja de cálculo permite realizar cálculos, crear cálculos, crear gráficos y organizar información, ¿no? Y Excel es maravilloso, es una de las grandes herramientas que en la actualidad tenemos y que de alguna otra manera sí representan pues muy bien lo que se puede hacer en la empresa o en con los datos, siempre y cuando sepamos cómo manipular. Y pues las más comunes son Microsoft Excel, ¿no? Que es la que todo el mundo conoce. Y también tenemos las de Google, ¿no? El Drive, tú entras a Drive y ahí está lo mismo Word, lo mismo Excel, que lo mismo PowerPoint, digo, y PowerPoint, ¿no? Y en este caso, pues es muy similar. Yo la verdad no tengo mucha experiencia en el Drive trabajando, pero me parece que sí cumple con lo mínimo requerido y de alguna otra manera, bueno, pues se puede utilizar también muy similarmente, ¿no? Aunque sí diré que Excel tiene muchas herramientas, muchas variantes, muchas soluciones a múltiples problemas. También la hoja de datos es una representación visual de los datos contenidos en una tabla, ¿no? Y siempre le vamos a dar un formato gráfico. Por lo menos para verlo mucho más comprimido y para verlo en una forma mucho más entendible. Aunque si tú abres Excel, la realidad es que es muy simple la forma en cómo te lo presenta, pero después de ahí, bueno, yo creo que es la única forma, lo único elemento simple que tiene Excel, porque ya después de ahí, bueno, pues todo es muy dinámico, todo es muy interesante y todo tiene una razón de ser. No hay una función que no tenga una relevancia alta dentro del esquema laboral. Por eso muchas veces nosotros, bueno, no nosotros, sino en las empresas, ¿sabes Excel? Sí, pues entonces contratado, porque es altamente necesario. Y si lo manejas muy bien, bueno, pues sí te abre puertas a aprender Excel o hoja de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre debemos tomar, pues, cursos, actualizaciones y siempre utilizarlo. La verdad es que Excel es pura práctica. También se utiliza para mostrar campos de registro de forma tabular, ¿no? Obviamente, ¿no? Es una forma de mostrar registros y también puede ser parte de un formulario o una herramienta de gestión de datos. También, por supuesto. Y también es una hoja de trabajo que puede ser una plantilla con espacios para completar información. Sí, también. Y también a menudo se utiliza para tareas específicas o ejercicios educativos, entre muchos otros. Y en el contexto de la programación puede referirse a la estructura de un problema o un conjunto de tareas a realizar, ¿no? Entonces, la hoja de datos, la hoja de Excel, la hoja de Google o hoja de Google de Drive, pues son herramientas poderosísimas y que yo les invito a que las estudien. También vamos a tener lo que nosotros conocemos como los comandos, ¿no? Y dentro de los comandos nosotros vamos a encontrar los siguientes elementos, ¿no? Y nos dice que en informática un comando es una instrucción o mensaje que un usuario
proporciona un sistema informático para que ejecute una acción específica, ¿no? ¿Y por qué lo hablamos? Pues porque mucha gente ya no los utiliza, es más, no sabe ni cómo están integrados, ¿no? Ni cómo obtener un comando en tu Windows. Y eso es bien complicado porque la verdad es que en un mundo donde el tiempo es muy importante, que nosotros no aprovechemos el tiempo utilizando los comandos, pues me resulta como increíble, ¿no? Aunque, repito, no es obligación, pero sí sería como lo más adecuado que se pudieran, pues, obtener esos datos, este, a través de comandos, ¿no? Y en ese sentido, los comandos pueden ser sencillos, como la tecla CTRL más C para copiar, o más complejos, como la combinación de comandos en línea, de comandos CLI para realizar tareas complejas. Aquí ya depende qué tanto los hayas practicado y sobre todo qué tanto dominio tengas de ellos, ¿no? Porque aquí realmente yo puedo decir que es pura práctica. Y entonces, en ese sentido, sí vamos a tener diferentes tipos de comandos y dentro de los tipos de comandos más comunes que nosotros vamos a encontrar estarán los siguientes. Los comandos de línea de comandos, los CLI, que normalmente se utilizan en la interfase de líneas de comando para interactuar con el sistema operativo Windows, con el sistema operativo Linux o con el sistema operativo CMD, ¿no? En cualquier caso, nos permiten utilizar interfaces para comunicarnos con otros programas, que eso es muy interesante y eso lo deberíamos de considerar siempre, siempre, siempre. También decimos que los comandos de atajo de teclado se consideran o se llaman también atajos, ¿no? Y estos atajos, perdón, son combinaciones de teclas que permiten realizar acciones de forma rápida para copiar, pegar y guardar, ¿no? Por ejemplo, que esto también, si nosotros lo practicamos, que si nosotros lo desarrollamos, que si nosotros trabajamos mucho con ello, normalmente pues nos va a salir muy bien. Vamos a empezarnos a volver a expertos. Yo no dudo que no los conozcan, lo que sí dudo es que los utilicen, ¿no? Hoy estamos pero tan acostumbrados al ratón, ¿no? O en su defecto al trackpad de nuestras PCs, ¿no? O de nuestras lab. Entonces ya no lo utilizamos, ya no lo consideramos y por lo tanto dejamos de tener presente ese conocimiento. Y tenemos el tercer tipo de comandos, que serán los comandos de aplicaciones. Y estos comandos, donde nos habla de que cada programa o aplicación puede tener sus propios comandos para realizar tareas específicas, por supuesto. Y se utiliza para codificar instrucciones y acciones dentro de un programa, ¿no? Que normalmente debe estar comprometido y que por eso vamos a adentrarnos en él. Y también los ejemplos más comunes de comandos de aplicación, de formato, sería un ejemplo sería la tecla CTRL más C, que es copiar contenido seleccionado, y eso nos ayuda muchísimo. Aunque repito, hay una generación, o hay toda una generación, que adquiere la costumbre de utilizar un ratón y la utilización de un ratón no necesariamente pues, es lo mejor, aunque si te lo vas a hacer más fácil las cosas, adelante. ¿No? Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, a la tecla CTRL más B, que nos permite pegar el contenido del portapapeles, ¿no? Que eso en algunas circunstancias en Word, en PowerPoint te servirá muchísimo. Luego también nos permite cortar, ¿no? Que es con la perdón, CTRL más X, y ahí te va a cortar el contenido seleccionado, ¿no? Siempre seleccionas y luego aplicas el comando. Y así la operación va a funcionar, porque luego mucha gente dice, es que no funciona. No, es que tú primero aplicas el comando y luego seleccionas la imagen y ahí ya se perdió, ¿no? Luego tenemos cortar, ¿no? Donde cortar es igual a CTRL más X y cortar el contenido seleccionado.
Luego vamos a tener el comando guardar, que es CTRL más S, y te va a guardar prácticamente cualquier archivo, ¿no? Así que ahí no hay ningún problema, siempre y cuando pues no lo hayas ya abierto. Luego tenemos abrir. Abrir es CTRL más O mayúscula, ojo que quede claro, y abres un archivo o documento para pues, poder trabajar en él o para poder analizar. También tenemos donde podemos establecer la tecla abrir, que es CTRL más O, y aquí vas a abrir un archivo o un documento, ¿no? Y aquí es muy fácil si no tienes, es que no traje el ratón, y sin mi ratón no vivo. Después, para los que tienen impresora en casa o en la oficina, ¿no? Tenemos la imprimir, que es la copia CTRL más P, y imprimes el archivo o el documento bajo las especificaciones que tú quieras, ¿no? Y por lo tanto, en teoría, esto te va a ayudar a ganar muchísimo tiempo, que pues en las empresas siempre está escaso. Luego vamos a tener el comando buscar, que es la tecla CTRL más F, que abre las funciones de búsqueda, ¿no? De manera rapidísima. Y obviamente, si tienes bien organizados tus documentos, lo vas a hacer cada vez más rápido. Luego tenemos el comando deshacer, donde vamos a la tecla CTRL más Z y deshace la última acción que nosotros hubiéramos desarrollado. Y luego tenemos rehacer, que es la tecla CTRL más Y, donde rehaces la última acción desechada. Esto sobre todo para algunas piezas que son pues como artesanales, para que puedas trabajar con ella de manera correcta. Luego tenemos el comando seleccionar todo, que es tecla CTRL más A, y ahí seleccionas todo el documento, ¿no? Y luego lo puedes pegar también con su respectivo comando que acabamos de ver. Luego vamos a tener las herramientas básicas del análisis de datos, y dentro de las herramientas básicas vamos a tener que hacer la elección de herramientas más adecuadas, donde la elección de las herramientas de análisis de datos adecuados para sus empresas dependerá de una serie de factores, incluyendo el tamaño de su empresa, sus necesidades específicas y sobre todo su presupuesto. También vamos a tener que, dentro de la empresa, si es pequeña o mediana, una herramienta de análisis de datos como Tableau o ClickView puede ser una buena opción, porque estas herramientas son fáciles de usar y ofrecer en una amplia gama de funciones para mejorar las empresas de todos los tamaños. Y en ese sentido, si una empresa es grande o tiene necesidades específicas, una herramienta de análisis empresarial como el Power BI, ¿no? Que es muy conocido, o el Microsoft Strategy puede ser una mejor opción. Estas herramientas ofrecen una gama más amplia de funciones, capacidades y escalabilidades. También debemos decir que aquí, dependiendo del número de usuarios que tú vayas a dar de alta, dependiendo del número de operaciones que los usuarios dan de alta, puedes contratar más y mejor personal, ¿no? Y esto ayuda muchísimo para que tú puedas tener la capacidad de, pues, no perderte en el trabajo. Y dentro de los elementos más comunes de análisis de datos o los software más representativos, tendríamos el Tableau, ¿no? Que es una herramienta de análisis de datos
visuales que permite a la empresa crear informes y paneles de datos atractivos o informativos. Tableau es una herramienta intuitiva y fácil de usar, lo que hace ideal para impresionar o para que tu empresa pueda estar vinculada prácticamente en todo momento. Luego tendremos el ClickView y el ClickView es otra herramienta de análisis de datos visuales que es popular entre las empresas. Es conocida por su capacidad para conectar datos de diferentes fuentes y crear informes personalizados. O sea, le quita trabajo al humano, pero bueno, así suele suceder. Luego tenemos lo que nosotros conocemos como el Power BI, ¿no? Que es una herramienta de análisis de datos de Microsoft que se popularizó entre las empresas que utilizan otros productos de Microsoft, como el Office 365 o el Azure Power BI, que es una herramienta completa y ofrece una amplia gama de funciones de análisis de datos. Y luego tenemos el Locker, ¿no? O lo que también se conoce como Locker Studio, que dice que ofrece un análisis de datos avanzados con visualizaciones personalizables y colaboraciones de tiempo real. Su modelo de datos centralizado, integración sencilla y un enfoque de toma de decisiones agila lo conveniente en poderosas herramientas para la empresa. También vamos a tener lo que nosotros conocemos como el CISENSE. Y el CISENSE es una simplificación del análisis de datos con una capacidad de integración múltiple, donde tenemos fuentes que nos brindan visualizaciones de manera extensa, grande y con muchos detalles, y un rendimiento veloz con autoservicios, escalabilidad o inteligencia artificial. Y esto facilita la toma de decisiones informadas por usuarios de todos los niveles. También tenemos otra aplicación, otro software que se llama el Domo. Y el Domo es una plataforma de análisis de datos en la nube que destaca por su facilidad de uso, visualizaciones atractivas y colaboraciones en tiempo real, lo que ofrece integración de datos altas, alertas automáticas y aplicaciones personalizadas para el análisis efectivo y forma de decisión ágil. También tenemos lo que nosotros conocemos como el MicroStrategy, y Strategy es una potente herramienta de análisis de datos que ofrece visualizaciones interactivas, penales personalizables, panales personalizables. Un segundo. Una disculpa por estos problemas técnicos y decimos que tiene pues una amplia gama, es una potente herramienta y se enfoca en la movilidad, seguridad y escalabilidad que permite tomar decisiones informadas con datos precisos y accesibles. ¿Vale? También tenemos el Alteryx, ¿no? Que es una herramienta de análisis de datos empresarial que automatiza tareas, prepara datos e integra con otras herramientas, lo que nos ayuda a la empresa a ser más eficientes, obtener datos de mayor calidad y colaborar mejor. Alteryx puede automatizar tareas de análisis de datos, lo que ahorra tiempo y recursos a la empresa.
También tenemos el ClickSense, que es una herramienta de análisis de datos visuales que es similar a Tableau, ¿no? Y que ClickView es como un avance, un 2.0. El ClickSense es una herramienta de análisis de datos visuales que ofrece relaciones entre datos, facilita el uso y personalización, ayuda a tomar mejores decisiones, mejora la eficiencia y conocer mejor a los clientes, y es una herramienta intuitiva que es fácil de aprender y utilizar, incluso si el usuario no tiene experiencia. Y luego tenemos el SAP Analytic Cloud, ¿no? Que es una suite, ¿no? Ya esta tiene muchas más herramientas de análisis de datos empresarial que ofrece funciones avanzadas, visualizaciones atractivas y colaboraciones, y ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones, mejora la eficiencia y aumenta los ingresos. Y esto, de alguna u otra manera, atrás. Y esto de alguna otra manera nos ayuda muchísimo a establecer que hay un montón de herramientas que nosotros o las empresas podrían utilizar siempre y cuando tengamos pues el suficiente poder económico para pues poder desarrollarlas, ¿no? Porque la mayoría pues son de paga, yo diría que todas. Si te entregan un demo por 7 días, si te lo prestan por 7 u 8 días, pero después de ese tiempo, pues obviamente te lo van a cobrar y no son baratas. Por eso yo siempre establecía en el video que, bueno, necesitan tener un número de operaciones lo suficientemente grandes para que valga la pena que ustedes adquieran como empresarios este tipo de aplicaciones y que de alguna u otra manera, pues desquite, ¿no? La cantidad la cantidad de dinero que ustedes van a pagar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí sería importante que lo considere, ¿no? Si son una empresa que está creciendo, pero que no tiene muchos clientes, pues todavía no es momento. Y si están en si tienen una empresa pequeña, pero tiene muchas ventas y muchos clientes y mucho análisis de consumo, ahí sí, pues, ¿para qué se detiene, ¿no? De inmediato deben de buscar qué función les va a acomodar mejor y sobre qué herramientas, pues, enfocarse, ¿no? Y aquí es lo más importante que ustedes consideren que estos 10 softwares para el análisis de datos sí representan un avance en términos de la velocidad, alcance y comprensión que van a tener respecto de pues, los consumidores. Y de esta manera, lo que va a suceder es que ustedes tendrán la posibilidad de tomar decisiones realmente muy, muy acertadas y van a tener la posibilidad de que esos datos que les están llegando tengan la seguridad de que son en tiempo real y son total y absolutamente fidedignos, de la mano del que los escribió o de la mano del que lo recogió o del proceso de venta que se dio. Ejemplo, hay momentos en que tú escaneas el código y ese código se va directamente a cualquiera de estas aplicaciones de análisis de datos. Te da la fecha, te da la hora, te da la fecha, la hora y te da algunos otros productos similares que se vendieron en ese mismo lapso. Y por lo tanto, lo que tú haces es analizar dichos datos para identificar que estén, pues que sean reales y que encuentres, que eso es lo mejor, aunque no es fácil, un patrón. Y ese patrón te va a dar como resultado que tú puedas entender a tu cliente, a tu usuario, a tu consumidor para poder, pues de alguna otra manera, ofrecerles lo que ellos están pretendiendo. Y bueno, no me resta más que darles muchísimas las gracias por su tiempo, por su esfuerzo y esperamos vernos en una próxima entrega. Eh, Suerte en sus exámenes y que, bueno, pues las cosas les salgan muy, muy bien. Si nos vemos el siguiente cuatri, bueno, pues aquí estaremos trabajando. Y si no, por cuestiones de materias, bueno, pues seguramente en algún otro. Reitero mi agradecimiento
por su colaboración y no me resta más que desearles una excelente tarde de domingo, que por lo menos donde yo acá vivo está un poco soleadita. Cuídense mucho, hasta luego y bye.